Muchos piensan que dejar de ser empleado y emprender es la clave del éxito. Pero, ¿qué pasa cuando descubres que en realidad solo cambiaste de jefe? Advertencia. Este podcast es con fines de información y entretenimiento. Las opiniones expresadas son para compartir nuestra experiencia personal y no debe ser tomado como consejo de inversión. No nos hacemos responsables por acciones de inversión tomadas a partir de este contenido. Bien lo decías tú, Alex. La verdad es que muchos, si no la mayoría, por no decir todos, piensan que dejar de ser empleado y trabajar por cuenta propia es la clave del éxito. Oh, error, aguas, ¿eh? Te estás metiendo en un terreno que de pronto, híjole, Te no, estás metiendo al cuadrante A sin darte cuenta. no te vayas a arrepentir o topar con pared, dijera el Y, vampiro. y bueno, también en un podcast anterior hablábamos del cuadrante E y esta ocasión estamos en el cuadrante A. Exactamente. Ninguno de los dos es malo. El cuadrante E es la base para comenzar a prosperar. Exacto. Después de ahí viene el cuadrante A, que también es de cierta forma eres un autoempleado y estás a un pasito de conseguir tu libertad financiera siempre y cuando inviertas en activos. Exactamente. Y para los que todavía no han entendido como tal el término de autoempleo, es realmente el emprendimiento, pero que de cierta manera te mantiene, como lo decías en otro video, Alex, en una jaula de oro. Y esto es literal, porque la mayoría piensa que al liberarse de su empleo actual y pasar a poner su propio negocio, va a tener libertad y, oh, sorpresa, nada que ver, nada que ver. Sí, muchas veces terminas trabajando más horas que cuando eras empleado. Y crees que de alguna forma has conseguido la libertad financiera cuando tu negocio marcha muy bien y delegas por ahí un poquito de las actividades de la empresa, pero siempre y cuando estés como se llama, como en una vigilancia constante de tu negocio. Si Eso es lo peligroso. eso es lo peligroso, si tú eh, te vas a Acapulco y, Vámonos. y te desprendes de estar cuidando tu negocio, oh sorpresa que cuando regresas de tus vacaciones posiblemente va para abajo tu negocio porque los encargados están haciendo malas cosas. Pues sí, Ese es bien dicen que es no el ha problema. nacido quien cuide de lo ajeno. Y esto es doloroso, pero muchas veces es cierto. La verdad es que el dejar de ser empleado, y piénsenlo bien, el ser empleado es que tú tenías un área específica en que actuar, es la que tenías que ejecutar. Pero cuando te vuelves autoempleado, tienes que saber de todo. Te vuelves tu propio contador, tu propio administrador, el propio encargado de ventas, el de repartir, el de abrir, el de cerrar, el de hacer corte, y me puedo seguir. Aguas, porque libertad es lo único que no estás consiguiendo. Y de eso se trata el desglose de otro cuadrante, del cuadrante del flujo del dinero de Robert Kiyosaki, Master Sensei. Sí, porque lo que acabas de decir es muy cierto, ya que tienes que supervisar todas las áreas. Entonces tienes Claro. que tener conocimiento de todas las áreas y en cuanto alguien esté haciendo algo mal, tienes que saber decirle cómo debe de hacerlo o muchas veces incluso hacerlo tú mismo, ¿no? Exactamente. Como, de hecho, también por eso muchas veces las personas ponen negocio, porque existe esta frase que dice, si quieres que las cosas salgan bien, hazlas tú mismo. Aguas, o error, porque la verdad es que hay muchas cosas que no sabes y las vas a terminar sabiendo a rajatabla. Ahora sí que al paso y pues contra lo que te toque, vas a aprender a la mala, porque no hay otra forma. Siendo empleado hiciste o ejecutaste un área. Siendo autoempleado tienes que conocer de áreas que jamás habías tocado nunca. Entonces aguas, te vas a meter en un terreno inhóspito, ¿eh? Y bueno, entonces vamos a desglosar qué es el cuadrante A y por qué muchos consideran que es el primer paso hacia tu libertad financiera. Exactamente, Este exactamente. cuadrante incluye a los profesionales independientes como médicos, abogados, freelancers, Independientes. sí, entre comillas, claro, y pequeños emprendedores que, que son sus propios jefes
pero si dejan de trabajar, dejan de ganar dinero. Esa es la problemática de ser autoempleado. Exactamente, y aquí vamos a mencionar una ventaja importante que muchos querían como ventaja, y es que no tienes jefe. Es que, ay, por fin, ¿no? Ya no tengo a quien rendirle cuentas. Es una ventaja, y así lo van a ver muchos. Pero la verdad es que la desventaja principal es que si tú no trabajas, no hay ingresos. ¿De dónde produces? Si tú no llegas a abrir, el empleado, ¿cómo llega a trabajar? Si tú no checas al que haga bien la venta, el empleado igual y dice, ay, pues me pagan de todas formas y me puedo seguir con muchas. Entonces, aguas, porque de pronto parecen que ya no es tan ventajoso el ser un autoempleado o un emprendedor para los que el término no les cuadre muy bien. Sí, claro. Por ahí un dato curioso, un dato clave, como le quieras llamar, eh, los autoempleados exitosos son aquellos que aprenden a construir sistemas y delegar. Delegar es una palabra Es una palabra clave clave, y es una palabra que nos muy cuesta poderosa. muy poderosa y que nos cuesta mucho trabajo Muchísimo, Alex. llevarla a la práctica. Muchísimo trabajo, no es fácil. No es Y es fácil. que hay dos cosas aquí importantes y voy a hacer un paréntesis. O eres jefe y te consideras como tal, o eres líder. Tú puedes dejar de encargado de uno de tus negocios a un empleado, pero difícilmente lo vas a dejar a cargo de la administración, ya hablando La caja, de la caja o de responsabilidades ya más grandes de la empresa. Difícilmente te vas a atrever a delegarle esa responsabilidad a alguien. pues sí, porque aquí hay dos cosas importantes. Una es que mucha gente siempre cuando tiene problemas se va, ¿no? Y otra es que eso a mí no me correspondía. Entonces es complicado porque finalmente, pues el negocio es eso, precisamente generar utilidades. Si no genera, estás perdiendo. Y si el empleado dice, no, pues es que a mí no me tocaba, simplemente pues no sé qué pasó con el dinero, hágale como quiera. Si lo corres, te quedas sin empleado y sin tu dinero. Entonces es algo bastante complicado. El saber delegar es bastante complicado, Alex, ya tú lo decías. Por eso yo decía, o eres jefe, y a veces eres muy mandón, muy negrero, muy todo, o eres líder, que ayudas con el ejemplo, eres el primero en hacerlo, eres el primero en llegar y el último en irte, etcétera. Hay muchas cosas, ¿no? Muchas formas, pero es complicado, bastante complicado. Claro, yo creo que tú tienes más experiencia que yo en el ámbito del ser empresario y también por ahí también le delegas algunas responsabilidades a ciertos empleados en ciertas áreas de tu empresa. Sin embargo, no creo que todavía hayas roto esa línea, ¿no? En la que seas capaz de delegar cualquier clase de responsabilidad a todos los empleados. Es que de hecho, qué bueno que lo mencionas, Alex, porque finalmente esto es del lado izquierdo del cuadrante. Dicen que para ser un dueño y estar del lado derecho del cuadrante, mínimo te debes de ir un año de tu negocio por completo y cuando regreses, tu negocio debe de seguir igual o mejor, generando más que cuando te fuiste. Y eso un autoempleado de pronto no lo consigues. O sea, a veces no tienes el capital para contratar, a veces no tienes el capital para automatizar incluso. Eso es caro y no cualquiera lo mete. Y tú bien lo sabes, tú y yo tenemos negocio y entonces hay gente que todavía dice, no, yo no voy a invertir en un sistema porque eso es caro. Prefiero agarrar papelito, lápiz y seguir a la antigüita. Eso es complicado. Sí, claro. Digo, sin afán de molestar a nadie. Bueno, las trampas del autoempleo realmente, em, cuando eres autoempleado, ¿realmente eres libre? Buena pregunta. Yo creo que al principio parece que el autoempleo da más libertad hasta que te das cuenta de que trabajas más horas que nunca, ¿no? La palabra clave que dijiste es parece. Parece. Híjole, Sí, de hecho, si tú eres empleado y un día con tus ahorros decides emprender y abrir tu propio negocio o tu empresa, vas creyendo que ya la hiciste, ¿no? Que ya estás del otro lado. Pero oh, sorpresa cuando de alguna manera sí avanzas. Como decíamos, es el primer paso hacia tu libertad. Pero cuando ya estás en este cuadrante A, te das cuenta de que ahora
este, tienes que cubrir más áreas de trabajo, Sí. tienes que tener más conocimiento y vas a trabajar más horas. Así de fácil, Alex. Ponle el nombre que quieras a la profesión. Por ejemplo, un abogado. Ok, puede ganar más que un empleado. Digo, un abogado de renombre. Pero, y Dios no lo quiera, como dicen, toco madera, pero el día que enferme, ¿qué pasa? No genera. Y aguas, porque a muchos desafortunadamente les pega, por ejemplo, ahora en la pandemia, que eran autoempleados. Si ellos no iban, no generaron. Y por eso muchos negocios se fueron para abajo. Es feo, pero es la realidad. Así de cruda es la realidad. Así es de cruda. Y bueno, en este cuadrante A, ¿tú qué es lo que le recomendarías a los breakers eh, para que, para que vayan hacia la libertad financiera, ya que hablamos de las problemáticas, ahora y nuestro objetivo siempre es ir hacia la libertad financiera. Claro. ¿Tú qué le recomendarías para que ahora siendo em, autoempleados o jefes de su propia empresa puedan ir hacia la libertad financiera? Buena pregunta, Alex. O bueno, mejor dicho, yo les podría recomendar, sin miedo a equivocarme, que apuesten por automatizar y escalar. No es fácil, se los dejo bien claro. ¿Y por qué no lo digo fácil porque sea de un día para otro sencillo? No, sino porque es complicado el asunto de que de pronto me dirán, es que yo no tengo capital suficiente. ¿Por qué? Porque quiero meter un sistema. Se los voy a decir desde un punto personal y ahí sí va. Ahora sí que directo, de mi propia experiencia. Cuando yo empecé con el negocio de las refacciones, y tú sabes que también tú tienes un negocio de refacciones, Alex, y de accesorios, cuando quise dar ese brinco, tuve muchos comentarios de decir, no, agarra tu notita y apúntalo, mijo. Yo dije, no, eso para mí era obsoleto. Respeto a los que piensan así, pero para mí era obsoleto. ¿Qué hice? Aposté por un sistema. Yo sabía en ese momento que no me alcanzaba para un sistema más robusto. ¿Qué hice? Descargué un sistema sencillo que me abarcara lo que yo pudiera, en el sentido de que yo pudiera ingresar, no sé, tenía 100 productos y los metía en ese sistema, pero eso me empezó a obligar a ver las cosas desde otro punto de vista. Dejar a un ladito las notitas, porque no es fácil, de pronto sí las buscaba, no se crean, pero entonces eso me obligó a dar un paso y ya estando ahí no me quise regresar. Después, cuando junté más capital, busqué la oportunidad de buscar un sistema más robusto, pero esa parte de automatizar, yo sí la recomiendo ampliamente, como dicen, no es por la mamá de los doctores, sino por cuestión propia, porque yo lo experimenté. Mencionaste automatizar, que el siguiente paso sería escalar. Como un ejemplo real tenemos a un médico que crea una clínica y contrata a otros doctores a los cuales le van a ayudar a dejar de depender de su propio tiempo, delegándoles algunas áreas, ¿no? Claro. Fíjate que esa idea es muy buena. Abres una clínica, a lo mejor tú eres, por ejemplo, no sé, se me ocurre dentista, pero dices, voy a construir una clínica, o puedes rentar un edificio, pones tu clínica y contratas un médico familiar, no sé, algunos especialistas en algunas áreas, o si tiene que ver con los dientes, eh, uno que sea ortodoncista, o sea, de diferentes áreas. De Especialidades. esa manera estás delegando a otros doctores y a lo mejor tú solamente ya quedas como director. Eso te va a sí tienes que tener el control del edificio, pero te va a dar mucha libertad financiera y te va a permitir este, dar un paso muy acelerado hacia la libertad financiera. Sí, y precisamente, por ejemplo, siendo médico, vamos a ese ejemplo, tienes un rango muy amplio. Agarras un oculista, el dentista, o incluso especialista, ¿no? Un odontólogo, etcétera, y tienes un conocimiento general. Yo sé que al principio te vas a complicar porque hay cosas que no conoces, los especialistas saben más que tú, pero tú vas a conocer de administración. Y yo siempre en mi negocio he dicho algo, Alex, el que controla el dinero, controla el negocio. Y de pronto la gente no lo entiende. Yo así lo veo, con todo respeto, pero no me refiero a solamente porque sea cuestión de dinero o cuestión banal.
sino porque tienes el control de cuánto entra, cuánto sale, sabes de la productividad. Entonces sabes que entonces entiendes que algo de allá abajo, la productividad, la parte operativa, el empleado, no genera lo suficiente para tu empleo. Entonces tú tienes la perspectiva de saber si tu negocio está o en números rojos o va para arriba. Pero ese es el control que tú ves desde acá afuera. Claro que sí. Bueno, dicen que el ser autoempleado es tener libertad hasta que te das cuenta que al ser autoempleado ahora trabajas más horas que cuando eras empleado. Y todavía con la desventaja de que ya no tienes vacaciones pagadas. Si quieres vacaciones, te las tienes que pagar tú mismo. Sí, caray, ya lo decíamos, el que no genera y si no vas a abrir el negocio, pues los demás no pueden llegar a trabajar, no se oye feo, pero eso sí sonó a chiste, pero ni siquiera se acercó. Parece más anécdota, ¿no? Así es. Y pues vamos ahora a tocar el punto importante que es, vamos a empezar a tocar el punto de primer paso para salir del cuadrante A, porque también, como siempre lo hemos dicho, se trata de dar opciones buenas, no solamente la parte negativa, porque así suena, vamos a ser sinceros. La clave para, o sea, para dejar, o está en dejar de trabajar por dinero. Esto hay que verlo bien importante. Yo sé que la mayoría dice, no, es que el dinero es lo que te genera y lo que te mantiene, si no, no me alcanza. Sí, pero no es el propósito. Es empezar a hacer que el dinero trabaje para ti. Tal vez esta frase la han escuchado en muchos lados y dicen, bueno, pero es que yo no la entiendo, ¿cómo le hago? Bueno, pues para eso tienen el grupo de WhatsApp aquí abajo, para que ustedes puedan preguntar abiertamente y nosotros les vamos a aclarar ciertas dudas, porque nosotros sí nos consideramos inversionistas y ya tenemos opciones diversificadas, sin ser una recomendación, por supuesto, en donde sabemos que nuestro dinero trabaja para nosotros. Claro. Un tip, oye, conillo mexicano. Sí, claro, como el ejemplo que dimos del médico, ¿no? Que este es una forma de automatizar tu empresa y al contratar personal te va a brindar más libertad para que el dinero trabaje para ti. Exactamente. Tú pones tu inversión, creas tu clínica y otras personas te van a ayudar a que todo funcione a la perfección y de esa manera tu inversión va a comenzar a dejarte rendimientos sin que tú tengas que estar noche y día al pendiente Ya lo decíamos, ¿no? La acción clave es construir sistemas, automatizar e incluso contratación de personal. para delegar, claro. Sí, sí, por supuesto. Esto no es algo nada sencillo, lo repetimos hasta el cansancio, pero de verdad, den el paso, inténtenlo. No lo voy a volver a decir, pero por favor, háganlo. El cuadrante A no es malo, pero tampoco es el destino final. El ser autoempleado es mejor que ser empleado, pero sigue sin ser la verdadera libertad. Sí te ayuda mucho en el aspecto de que ya no estás dependiendo de que si Balmori llega de malas o llega de buenas, ¿no? A ver si no me corre porque Aguas hablo. con ese comentario. Pero, pero sí es Sí un, dependes hasta del estado de ánimo del jefe, ¿no? Si dices, ¿qué onda? claro. Eso que tiene que ver con el negocio, ¿Qué pero es la culpa tengo realidad. de que Gaby lo haya hecho enojar, no? Sí, 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 la verdad es que pues no tiene nada que ver, pero vaya que te pegan el negocio. Sí, Y ese es, ya lo decías bien tú, Alex, es el primer punto para pasar y empezar a brincar del cuadrante o del lado izquierdo al lado derecho, que algunos le dicen el cuadrante B, pero bueno, finalmente es del lado derecho. Y la clave es convertirse en dueño de un negocio. Bien lo dijiste, bien marcado, pero hay que entender que no es de la noche a la mañana, sí no se sientan. es como, fíjate que el pertenecer al cuadrante A es un paso muy importante que te puede ayudar como acelerador para, Exacto, como acelerador. para cambiar de cuadrante, ¿no? Y eh, Sí, porque vas a aprender muchas cosas. Te vas a dar un panorama. ir más rápido hacia tu libertad. Exactamente. Así es. Pues vaya que sí es un gran avance el cuadrante A. Es un avance respecto al empleo, cambias por completo. Pero pues finalmente vamos a hacerlo. A mí me gusta ser muy sincero y la verdad es que
sigue siendo una trampa si no sabes cómo escalar, que lo decíamos al principio. Aguas con esto, ¿no? Buscar la manera de que tus ingresos no dependan de tu trabajo diario, ¿no? De De tu tu, de tiempo. tu presencia, ¿no? Que es tu tiempo. Así es, así es. Si ya dejaste de vender de empleado, dejaste de de vender tu tiempo por dinero, entonces ya ahora estás a una mayor escala y pues el chiste es que ya no sigas perdiendo tu tiempo, porque si no, ¿de qué te sirve ahora estar en un cuadrante A que es mejor que el Claro. ¿no? Aquí la pregunta sería, ¿quieres seguir intercambiando tu tiempo por dinero o prefieres realmente construir algo ya de manera automatizada o que funcione para ti? Yo les preguntaría, esto es el cuadrante A, ya dieron un gran paso, pero ¿por qué no seguir evolucionando? Entonces, con esto cerramos, chicos. Les agradecemos muchísimo que hayan estado con nosotros aquí en Breaking Chip. Como siempre es un gusto. Alex y un servidor Balmori. Esperamos que les guste esta información de valor y ya saben que si les interesa o quieren comentar simplemente algo, dejen su comentario aquí debajo del video. Suscríbanse y regálenos un like que nos ayuda un montón y los esperamos No hay en, pretexto, que no se les olvide suscribirte, caray. claro, y cualquier cosa a través de nuestro WhatsApp, les podemos ayudar en cualquier duda que tengan. También si tienen en mente algún tema que les interese, podemos, déjenlo también en sus comentarios, podemos, uno de estos días, sacar un tema, hacer un podcast para Claro, complacerles, ¿verdad? claro, por supuesto. Chicos, muchas gracias. Esto fue Breaking Chip. Hasta la próxima. Rompe tus límites. Eso, Alex, sin romper los vasos. Oye, este juguito de uva deberíamos de ponerle hielos, cara, porque si hace un calor impresionante. Está bueno el calorcito. Estás sudando todo lo sudable.